Cordial saludo. El día de hoy vamos a exponer la tarea 2 sobre aprendizaje estadístico supervisado. Mi nombre es Oscar Eduardo Vázquez Parra. Iniciamos con el objetivo general, que es analizar el comportamiento del costo histórico del viaje y la calidad del servicio en función de algunas variables puntuales mediante un modelo de regresión lineal simple, uno múltiple y uno de regresión logística. Aquí de manera más específica tenemos evaluar el impacto individual de la duración del viaje y el número de viajes pasados sobre el costo histórico mediante el modelo de regresión lineal simple, deducir la influencia de variables operativas como el número de pasajeros, conductores, entre otras, empleando algunas métricas para evaluar el modelo y una última, categorizar la calidad del servicio, ya sea excelente o regular, en función de variables categóricas del cliente. En este caso, implementando un modelo de regresión logístico. Acá inicialmente, en cuanto al modelo de regresión simple, tenemos un primer caso del costo histórico del viaje versus el número de viajes pasados. Vemos la ecuación que nos generó, en el cual vemos que en este caso el p-value no corresponde a que esa variable sea altamente significativa, no posee un valor o mejor dicho, acá vemos que posee un valor superior al 0,05 que se pide para que sea significativa. Caso contrario, como lo vemos en la variable de duración del viaje, que efectivamente vemos que sí tiene un alto valor significativo. Por acá vemos también estos coeficientes que hacen parte del intercepto en la ecuación, en el cual ese valor, aunque no tiene un sentido práctico, porque es cuando nos indica qué pasa, cuando por ejemplo la duración del viaje es cero, el número de viajes pasados es cero, es como ese costo inicial, aunque no tenga un valor práctico, es un valor que nos ayuda a ajustar de una mejor manera esa línea regresiva que vamos a obtener. Mediante un gráfico de dispersión podemos ver de una mejor manera eso que acabamos de decir anteriormente. El modelo uno presenta un alto grado de dispersión, lo cual nos hace entender que efectivamente el número de viajes pasados no corresponden a una alta significancia para este modelo, en vez que en la parte de la duración de expectativa del viaje, sí vemos que hay un buen patrón en el cual a medida que aumenta esa duración de viaje, obviamente el costo histórico también va a ir incrementando, aumentando. En cuanto al modelo de regresión múltiple, manejamos cuatro variables. Aquí en este caso vemos variables significativas como son el número de conductores y también, o nuevamente vemos que la duración esperada del viaje efectivamente cumple un valor importante en el modelo. Podemos interpretar, por ejemplo, que por cada conductor adicional que haya, el costo del viaje podría aumentar en un 0,43 unidades del costo. Por otro lado, se hallaron algunas métricas. Vemos que el modelo tiene una alta capacidad de producir porque está alrededor de un 86% y el ajustado indica lo mismo, demostrando pues que aporta un valor real al modelo. En cuanto a estas dos métricas de acá que corresponden a los errores promedio en la predicción, vemos que son bajos, relativamente bajos, teniendo en cuenta que el dataset en cuanto al costo histórico del viaje posee un rango entre un valor mínimo de 26 y un máximo de 836 unidades o la moneda correspondiente que se esté manejando. Entonces ese valor en promedio no se desvía mucho respecto a los valores reales. Son unos valores muy, muy bajos, entonces vemos que él está trabajando bien el modelo por este caso. Acá en cuanto a esta parte, en un análisis de multicolinealidad, usando el factor de inflación de la varianza, apareció que todos los valores están por debajo de 2. Eso es una buena señal porque indica que las variables son importantes para el modelo, haciendo que no sea inestable.
Teniendo en cuenta eso, hicimos esta parte de los ratios, en el cual por acá vemos unas convenciones que indica que si eh, la variable es mayor a uno, va a presentar una probabilidad de un servicio excelente. Si es menor que uno, la probabilidad busca presentar un servicio regular. Y si es como tal uno, pues no tendría efecto. Las variables que tuvimos en cuenta una vez categorizada algún modelo, el modelo como tal, vemos que estas primeras cuatro variables están indicando la probabilidad de tener un excelente servicio. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la ubicación, ya sea sobre todo la parte urbana y suburbana, por encima de la rural. También el tiempo de reserva, que en la jornada de la mañana es como, digamos así, como el promedio, la mayor alta de probabilidad de tener un buen servicio. Y en cuanto a la fidelización de todos los estados que manejamos, el estatus plata es el que mejor probabilidad tiene. Acá validando el modelo de regresión logística usando ya las métricas o el resumen del modelo, entre todas estas variables vemos que solamente dos que le corresponden al tiempo de reserva en la noche y la otra y el tiempo de reserva en la tarde son las que tienen como ese valor significativo a la hora de tener en cuenta esas tarifas para que pues la gente se sienta más acorde, ¿no? Con un valor de 0,028 y 0,086, que son obviamente menores al valor que se pide de 0,005. Finalmente, por acá encontramos esta matriz de confusión en la cual cabe aclarar que nos tocó hacer un balanceo porque pues, el dataset como tal a la hora de presentar esta matriz inicialmente estaba muy desbalanceado. Entonces al hacerlo vimos que, por ejemplo, 54 viajes fueron correctamente clasificados como regulares, 96 viajes excelentes fueron también correctamente identificados como excelentes. Ya por otro lado, hubieron 43 viajes regulares que fueron erróneamente clasificados como excelentes, lo cual podría hacer que la empresa aplique una tarifa más alta a un servicio no tan bueno, y eso pues obviamente afectaría la satisfacción del cliente, entonces algo que tener en cuenta. Y uno que fue un poco más crítico es el de este valor de 107 viajes excelentes que fueron clasificados como regulares, lo cual representa pues una gran oportunidad de pérdida para cobrar tarifas más altas en servicios que realmente son buenos. Acá de manera numérica obtuvimos estas otras métricas, donde pues, regular corresponde a cero, el servicio excelente corresponde a uno. Vemos, por ejemplo, que en cuanto a la precisión, en la parte de la clase cero, o sea, la regular, solo el 34% de las veces que el modelo predijo regular acertó. Pero también vemos que el modelo en cierta manera confunde mucho los excelentes con los regulares. Y es ahí donde vemos la otra parte, que de la clase uno la excelente, el 69% de las predicciones excelentes pues fueron correctas. En cuanto a la sensibilidad, vemos que se da como lo inverso, ¿no? Para la clase cero, de todos los servicios que realmente fueron regulares, el modelo identificó el 56%, o sea, más a comparación de la clase de uno, que solo el 47% de los servicios realmente excelentes fueron detectados como tal. Y en este último, el F1 Score, que es una métrica que balancea la precisión y el recal, vemos que el modelo funciona mejor con la clase uno, pero el desempeño como tal, en general, es moderado. Solamente que se podría buscar la forma de que ojalá sea mejor, porque como vemos por este lado, la exactitud está siendo de un 50%. Está todavía muy dividido, inclinándose más hacia la parte del excelente. Acá ya como conclusiones, entonces tenemos por la parte de la regresión lineal, que se evidenció que la duración del viaje es una variable altamente significativa para explicar
el costo histórico, mientras que el número de viajes pasados no lo es. Entonces, esto indica como tal que la duración del servicio sí influye directamente en el costo de la experiencia. Es importante tener en cuenta la duración del viaje para tener unas mejores políticas en cuanto a a las tarifas dinámicas que se pretenden. Manejamos el modelo de regresión lineal múltiple, en el cual mostró un 86% de su capacidad predictiva, siendo esto algo muy bueno. Sin embargo, pues pudimos ver que solo dos variables fueron estadísticamente significativas, que fueron el número de conductores y la duración del viaje, lo que sugiere pues priorizar estas variables a la hora de tomar decisiones, pero pues también se recomendaría buscar de pronto otras variables que nos ayuden a afianzar más el modelo, desde cuando no pase también a que el modelo se sobreajuste. Y por último, en cuanto a la regresión logística, se evidenció que variables como la ubicación en la parte urbana, la fidelización en en la categoría plata y horas de reserva en la jornada de la mañana aumenta las probabilidades de que se tenga un excelente servicio. Entonces son variables que hay que tener en cuenta a la hora de tener en este caso, como un incremento de de las tarifas. Y asimismo, pues tener en cuenta tarifas para los otros horarios en la cual la gente sienta como que se le está valorando también en otros horarios. En cuanto a la matriz de confusión, reveló que el modelo reconoce mejor los servicios excelentes en un 69% a comparación de los regulares, aunque pues pierde muchas oportunidades al clasificar mal los viajes. Entonces, esto también es a tener en cuenta para un mejor manejo de esta parte de la regresión logística en lo que se busca. Eso fue todo y muchas gracias por la atención prestada.